Oli, bueno, pues ya estoy aquí con el doctor Pablo Medina. Voy a dejar que él se presente. Él fue el cirujano que me operó. Hola a todos. Mi nombre es Pablo Medina Zamora. Soy cirujano plástico certificado, egresado de la Universidad de Guadalajara, con un posgrado en IQ, Interquirófanos, que es en Medellín, Colombia, en cirugía estética corporal. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de cómo fue este proceso de conocernos, cómo fue lo de mi cirugía. Yo vine a ver al doctor a principios del mes de abril. Yo ya había visto a varios cirujanos, como ya les platiqué, para mí fue muy importante este tema de la química, pero también el saber que el doctor estuviera enterado de mi situación. Ustedes saben que yo tuve una cirugía muy grande en la que se veía comprometida pues mi mama izquierda, y por eso decidimos hacer este video, porque más allá de haber sido un aumento mamario, como el doctor estaba acostumbrado obviamente a hacer, el doctor, pues como ya lo dijo, está especializado también en el área reconstructiva, y fue el caso que se encontró conmigo. ¿Cómo fue, doctor? Bueno, no sé si recuerda bien el día que nos vimos, el día que vine como a mi evaluación. Usted vio algo, incluso me mencionó que yo tenía una mama más pequeña que la otra. En base a eso, usted eligió el tamaño, eligió que un implante iba a ser incluso más grande que otro. ¿Cómo fue que vio ese tema? Es que es bien importante, por ejemplo, todas las pacientes que vienen con nosotros, la idea que tienen es de que obviamente quieren hacer un aumento, ¿verdad? Pero ya es parte de nuestro trabajo que analizamos bien todos los detalles, por ejemplo, del tamaño, ¿okay? La simetría de las mamas, la localización de la areola, el pezón, porque eso está bien importante, porque obviamente todos esos detalles no son tan perceptibles cuando una mama es pequeña, ¿ok? Pero obviamente cuando se hace un aumento, se ponen implantes, obviamente esos detalles van a salir a la luz, ¿ok? Entonces por eso es bien importante analizar tamaño, ¿ok? En tu caso tenías una mama más grande que otra, que a lo mejor tú no la alcanzabas a percibir, de hecho, pero obviamente ya con detalle es bien importante con medidas, ¿ok? Analizamos todo, la localización del pezón, teníamos todo eso. Y obviamente tenías tú otra cosa que era agregado diferente de todos los pacientes, que tenías una cicatriz, ¿ok? Obviamente de la cirugía previa que tenías, que eso también cambia totalmente la perspectiva que tenemos a la colocación de implantes, ¿ok? Normalmente tenemos varias vías de abordaje, ya puede ser la areola, ¿ok? Puede ser la parte del surco, ¿ok? Pero por ejemplo en tu caso yo decidí ir o hacer un abordaje por la areola. ¿Por qué? Porque obviamente la parte de abajo teníamos ya una cicatriz previa, ¿ok? Entonces también abordar ahí era mayor riesgo a generar más adherencias, más fibrosis. Entonces también ese punto fue importante en tu caso, porque obviamente no era un caso normal, sino tenías una cicatriz grande, tenías tejido pegado o fibrosado. Entonces este caso, tanto como de reconstructiva, ¿ok? Bien importante. ¿Por qué? Porque no es solamente colocar un implante de mama, sino es realmente hacer un bolsillo, disecar todas esas adherencias que tenías, toda esa cicatriz, remodelarla, y obviamente ir colocando, porque obviamente hacemos pruebas, realmente no es como colocar el implante nada más. Tenemos medidores, ¿ok? Colocamos un implante, si no nos gusta, cambiamos la forma. Entonces todo eso lo vamos midiendo, pero todo esto que hacemos, obviamente ya tenemos un plan quirúrgico, que todo es en la valoración, ¿ok? Nosotros hacemos todas las anotaciones. Entonces en tu caso teníamos ya todas esas variantes, y obviamente cuando es la cirugía, pues obviamente ya estamos enfocados a qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Implantes asimétricos, ¿ok? Un implante más grande que otro, ¿ok? Un abordaje por la areola para medializar un poquito más, y sobre todo de tu mama izquierda, que tenías una cicatriz muy grande, fibrosada, tuvimos que remodelar, pero por la parte interna, para expandir un poquito más, ¿ok? Porque estaba muy adherido, que si nosotros colocábamos solamente el implante, sí iba a haber una deformidad en la parte medial, porque la parte externa estaba muy pegada. Entonces tuvimos que abrir toda esa parte para que el implante realmente expandiera esa piel de que estaba ahí, y realmente agarrar una forma redonda, ¿ok? Ok, sí, de hecho eso es algo súper importante, porque cuando yo fui a ver a otros cirujanos, nunca me mencionaron esto, jamás me dijeron incluso que tenía yo una mama más grande que la otra, y el tema de la cicatriz no era algo que también me mencionaran o que les, no sé, que les hiciera como mucho ruido. Cuando a mí el doctor me dijo, algo que menciona, que yo tenía una más grande que la otra,
pues es cierto, o sea, a simple vista yo no lo notaba, pero bueno, es que yo también las tenía demasiado chiquititas y no lo podía como percibir, pero sí, ya viéndolas, me di cuenta de eso. Otra cosa importante es acerca del tamaño. Yo no tenía como una expectativa de que quería demasiado grande, si era algo que me preocupaba. Cuando él me dijo el tamaño, en mi caso fueron 360 y 330. Bueno, al revés, 360 y 330, porque esta era la pequeña. Y a mí me habían hablado hasta de 400, o sea, y yo lo notaba como que el volumen era lo importante, pero qué bueno que lo dice, qué bueno que lo menciona, porque incluso, por ejemplo, cuando los pezones están lateralizados, que yo en algún momento se los platiqué, que también era mi caso, poner demasiado también hace que selateralicen más, ¿no? O sea, eso también es un problema. Obviamente, si poner un implante grande hace que haga mucha presión en la parte media y lateralice el pezón, ¿ok? Entonces, por eso a veces no nos enfocamos a poner algo grande, sino algo pequeño, pero que realmente dé mejor forma, ¿ok? Claro. Por eso yo no soy la idea de poner implantes muy, muy grandes, ¿ok? Sí, entonces, eso fue lo que me gustó. Entonces realmente son implantes que yo veo de acuerdo a la complexión del tórax, o que dependiendo de la mama que tienen previa, porque eso también influye. Entonces de acuerdo a eso escogemos el tamaño, ¿ok? Pero realmente no soy de la idea de colocar implantes muy grandes, porque puede haber más complicaciones solamente a largo plazo. Ok, ahora una pregunta también que bueno, en su momento todo el mundo pregunta, ¿y dónde te las pusieron? ¿Debajo de la glándula o debajo del músculo? A mí se me hizo a través de un plano dual. ¿Nos puede explicar un poquito lo que es el plano dual y por qué? Normalmente cuando hacemos la colocación, ok, hay varios planos, ok, que este plano realmente varía dependiendo cada paciente, ok. No es que un plano sea diferente o sea malo, realmente cada paciente es diferente, ¿ok? Entonces, normalmente cuando hacemos un abordaje dual, ¿ok? Quiere decir que levantamos el músculo de la parte superior y en la parte inferior va cubierto por la glándula, ¿ok? Entonces, hacemos este abordaje, uno, para dar mayor soporte en la parte superior al implante, ¿ok? Esto quiere decir, a veces cuando la mama es muy delgada, ¿ok? No podemos colocar el implante debajo de la glándula. ¿Por qué? Porque se va a sentir, ¿ok? Si la mama es muy, muy delgada, se va a sentir, ¿ok? Y dos, la mama puede agarrar una forma del implante que es algo que se lo conoce como rippling, ¿ok? Que es cuando se ve el pliegue del implante. Que se arruga. Se arruga, pero eso es porque la mama o la piel es muy delgada y se alcanza a ver esos pliegues que son normales de los implantes, ¿okay? Entonces ahí es cuando abrimos el músculo, metemos el implante para que cubra esa parte y no se vean esas complicaciones, ¿ok? Y en la parte de abajo, ¿ok? Como a ti ya te había trabajado esa parte, normalmente a veces ya estaba muy filosado ese músculo, ¿ok? En la parte inferior, ¿okay? Entonces por eso yo opté contigo por nada más abrir la parte superior y en la parte inferior dejar tu músculo abajo porque tenías mucha cicatriz, ¿ok? Entonces a veces cuando hay mucha cicatriz, a veces el músculo sangra más, ¿ok? Hay más riesgo de generar una complicación. Entonces en este caso por eso abordamos de una manera dual, ¿ok? Que fue mitad músculo y mitad inferior, que es la glándula. Ok, algo también que era en mi caso que yo tenía es que yo tengo un catéter que no retiramos. Obviamente yo sigo siendo de alguna manera una paciente oncológica que está en remisión, entonces yo hablé con mi oncólogo de la posibilidad de retirarlo o no y él me dijo, mira, no vamos a hablar de que el cáncer va a regresar o tener ese pensamiento y que por eso te lo vamos a dejar. Vamos a manejarlo como que si en algún futuro existe algún medicamento o un tipo de quimioterapia preventiva para tu tipo de cáncer, pues qué bueno que tienes ese puerto. Eso también lo tuvo que ver, o sea, reacomodar el catéter y que quede funcional de alguna manera. Sí, obviamente los catéteres que se colocan, ¿ok? Es en un plano un poquito más superficial, ¿ok? Porque obviamente están haciendo infiltraciones. Entonces también lo que nos ayudó de irnos un poquito más abajo es de que no tuviéramos ninguna interferencia entre ese catéter y la colocación del implante, ¿ok? Pero obviamente sí es bien importante que teníamos que ver que tampoco se viera, ¿ok? Porque si yo coloco el implante y se levanta la parte del músculo, había riesgo de que se viera ese catéter, ¿ok? Que se levantara un poquito de más y se viera. Entonces también tenemos que colocar bien el implante un poquito antes para que realmente no tuviéramos esa complicación, ¿ok? Entonces obviamente son mediciones que realmente hacemos ahí en la cirugía.
para evitar que se viera ese catéter, ¿ok? Y realmente fue algo que yo no pensé, o sea, que a la hora de poner el implante se pudiera levantar y la verdad para mí fue algo muy bueno y lo agradezco que haya cuidado eso porque yo he sabido de cirujanos que obviamente pues antes de la cirugía te hacen firmar y en este caso fue igual, pues muchísimos como consentimientos de que pueden haber situaciones que no estén bajo el control del cirujano y que presente, no sé, situaciones que no nos gusten a nosotros, ¿no? Como pueden ser asimetrías, puede ser que el resultado no sea el esperado, o pudo haber pasado incluso esto del catéter, pero pues el doctor Fabio lo cuidó todo. Y algo también importante es que yo había recibido quimioterapia hacía tiempo, el último ciclo había sido en noviembre, y el doctor me comentó que yo tenía que esperar 6 meses. ¿Por qué es importante esperar? Obviamente esto lo menciono porque vamos a llegar ahorita a la parte de la cirugía reconstructiva para pacientes oncológicas que sí han perdido el seno y cuándo es recomendable hacerla. O sea, en mi caso, pues, no fue así. Cuando todos los pacientes que reciben tratamientos de quimioterapia son tratamientos que son un poquito agresivos, ¿sale? Entonces, el cuerpo reacciona a este tratamiento con una disminución de defensas, los pacientes se sienten pues, débiles, muchos efectos secundarios, entonces, realmente el cuerpo tarda en otra vez llenarse o regenerar todo ese estrés que tuvo de la quimioterapia. Entonces, si nosotros a alguien sometemos otra vez a un estrés quirúrgico, ¿ok? Lo que va a pasar es de que tenemos mucho riesgo de que nuestras heridas nos cierren. ¿Por qué? Porque obviamente hay un estrés quirúrgico importante, las defensas están bajas, hay riesgo de que se infecte, ¿ok? A pesar de dar antibióticos. Entonces, realmente tenemos que esperarnos de 6 meses en adelante para que el cuerpo se recupere, ¿ok? Que tus defensas sean normales a como estabas antes, que todas las cicatrices que se hicieron internas regeneren. Entonces, por eso es el tiempo que debemos esperar para evitar un riesgo, ¿ok? Porque obviamente todas estas cirugías que realizamos es algo programado, no es una urgencia. Entonces debemos llegar a estas cirugías con toda la garantía que todo tiene que salir perfecto. Ok, ahora, sí nos gustaría que nos platique, como lo decía, no fue mi caso, yo no es que perdí el seno, como saben, mi cáncer, bueno, fue un sarcoma con metástasis en tórax y bueno, por eso tuve esa cirugía. Cuando el doctor habla de la cicatriz, lo quiero aclarar, no fue una cicatriz por yo no tener una mama. Realmente la cicatriz, yo tenía sí, mis 2 pezones, pero este lado había quedado como muy desplazado. O sea, la cicatriz estaba muy cerca del pezón y pues realmente comprometía la mama. Por eso el doctor habla de que tuvo que hacer ese trabajo para que el implante se acomodara. Pero en el caso de las mujeres que sí les tienen que hacer una mastectomía, por ejemplo, ¿cómo es este proceso de la cirugía reconstructiva? Porque usted también hace ese tipo de cirugías. Sí, aquí ya depende del grado o el tipo de mastectomía que se realice, ¿okay? Hay muchos grados o muchos tipos de mastectomías dependiendo qué tan avanzado esté el cáncer, ¿okay? Hay cáncer que puede ser, si se detecta a tiempo, ¿okay? Se puede hacer una resección del tumor y colocar un implante, que eso sería lo ideal para todas las pacientes. Pero si el tumor ya llega a una etapa que está infiltrando unas capas más profundas, se tiene que hacer una mastectomía que es incluyendo el músculo, ¿okay? Incluyendo también el complejo areola-pezón. A veces hay resección total. Okay. Entonces a veces las pacientes quedan con una cicatriz porque se quitó tanto la areola, el pezón, toda la mama y todo el músculo pectoral. Entonces aquí es una reconstrucción que realmente lleva varias etapas. Entonces hay varias modalidades dependiendo de cada paciente, pero se puede hacer con una rotación de músculos, de los mismos músculos que tiene una persona se pueden rotar, es decir, se puede pasar un músculo del abdominal, de la parte abdominal se rota para cubrir la parte de arriba, ¿okay? Impresionante. Que eso es un tipo de cirugía, ¿sale? En pacientes que por ejemplo han tenido hijos, se puede aprovechar hasta para hacer una abdominoplastía. Hacemos una rotación del músculo. O sea, se puede reconstruir, todo el cuerpo en ese momento. Entonces, podemos aprovechar eso, esa piel que normalmente nosotros quitamos y tiramos, en ese momento nos puede servir para reconstruir un seno. Eso no sabía, no tenía ni idea de que es una modalidad, es un tipo de cirugía en personas que que han tenido hijos, que tienen flacidez. El otro tipo de reconstrucción es cuando se rota un músculo de la espalda,
y se coloca en la parte de adelante. Y entonces, como ese músculo obviamente es muy delgadito, se tienen que colocar unos expansores. A eso quería llegar. He escuchado hablar de los se colocan expansores, que es un tipo de implante, pero que se va rellenando con solución salina. ¿Okay? Pues lo vamos rellenando cada semana. Entonces el implante tiene como si fuera como el catéter que es tiene como el catéter, tiene una entrada que Ah. es con una aguja. Que no se ve, o sea, todo es No se ve, es interno, pero tiene un imán. Entonces con un imán localizamos la válvula, hacemos la infiltración. Entonces cada semana estamos infiltrando. Entonces cada semana el músculo va aumentando de tamaño y llega a un tamaño que nosotros ya valoramos para después quitarlo y colocar implantes. Claro, porque hay quienes quedaron, o sea, Claro. sin nada, ¿no? O sea, realmente ni músculo, ni... Sí, y obviamente el tamaño del músculo de la espalda es muy pequeño. O sea, para de primera instancia colocar un implante grande hay riesgo de que se rompa ese músculo. Entonces, por eso poco a poco se va metiendo solución para hacer más grande ese músculo con el expansor. Ok, y una recuperación, por ejemplo, ya es igual la recuperación en un aumento mamario como fue en mi caso, porque la verdad mi recuperación fue demasiado rápida, o sea, a mí se me hizo muy impresionante porque tal vez mi umbral del dolor está ya muy roto, pero no me dolió nada, o sea, sí tenía molestias, pero muy leves, pero sí se hablaba como que si es debajo del músculo duele mucho, realmente también estuve enterada de que tiene que ver del trabajo que se hizo en la cirugía, ¿no? O sea, qué tanto se manipuló, qué tanto se rompió, qué tanto se dañó. Claro. Pero una cirugía reconstructiva mamaria así es más tiempo. Bueno, sí, obviamente es mucho más tiempo porque el trabajo que se hace es mayor. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tarda? Entonces, más o menos, aquí estamos hablando de unas 3 semanas de recuperación de una reconstrucción de mama. Hablando en cama, entonces, sin no, obviamente en cama estamos hablando de una semana, ¿ok? Pero a mí, por ejemplo, en lo personal me gusta que estén en cama, me gusta que sí estén moviendo en lo que puedan, ¿ok? Pero que sí estén movilizando, ¿ok? Porque obviamente también el estar mucho tiempo en cama, pues no genera nada y necesitamos que los pacientes estén movilizando, activando, ¿ok? Pero estamos hablando más o menos de unas 2 semanas de recuperación. ¿Por qué? Porque obviamente es una cirugía que conlleva pues obviamente una sutura más grande, una rotación de un músculo, pues obviamente trae más dolor porque los músculos se inflaman, claro, ¿ok? Y obviamente es de mucho cuidado porque estas cirugías se tienen que estar vigilando porque como hacemos una rotación de piel, necesitamos que la piel sobreviva, necesitamos que no le llegue o que no le falte sangre a esos segmentos de piel, entonces por eso es bien importante estar vigilando, que no le falte sangre, que realmente no sufra esa piel para que no tengamos ninguna complicación. Entonces, pero es un proceso que lleva varias etapas, porque por ejemplo, este es solo para aumentar el volumen, pero no estamos reconstruyendo aquí la areola y el pezón. Entonces, y eso normalmente cuando de plano ya no hubo manera de salvar el pezón, como decía, que dependiendo del grado de infiltración del tumor y de la cirugía previa, lo que más se recomienda es que tatuarlo o se puede reconstruir o cómo no, es. aquí lo que nosotros hacemos es el pezón sí lo reconstruimos con un colgajo. Realmente hacemos colgajos de piel, rotamos piel para levantar un segmento de piel y simular el pezón, ¿ok? Más o menos lo hacemos en el lado contralateral y vemos la forma del pezón para generarlo más similar. Y la areola sí se recomienda ir con un tatuador, que ya hay tatuadores especiales que se dedican específicamente a tatuar areolas. Pero yo no sabía eso, que se crea como un pezón, porque claro, solamente tatuarlo queda liso, sí, ¿no? O sea, y la intención pero sí se genera, hacemos varios pliegues con sutura para levantar ese segmento de piel, claro, se ve más levantado. Entonces esa es una técnica que utilizamos para reconstruirla. Ok, y ahora la pregunta que bueno, más me hicieron a mí es si había escuchado hablar de la enfermedad del implante, así le llaman algunos, y nos gustaría que nos platicara acerca de eso. Obviamente previo a la cirugía pues yo sí investigué sobre eso y pues a mi punto de vista no hay estudios suficientes que demuestren que eso realmente sucede, pero como se habló también de muchas figuras públicas que se retiran los implantes por esa situación, pero otras en entrevistas decían que simplemente pues ya por la edad ya no querían tener implantes. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí, mira, ese se puso muy de moda porque como lo comentas, hubo artistas que se empezaron a quitar implantes,
que lo empezaban a relacionar a ciertos síntomas o signos que no encontraban otro origen, ¿ok? Entonces pacientes que decían, bueno, tengo debilidad, tengo mareos, me siento mal del abdomen, o sea, como que empezaron todo a relacionarlo a que traían implantes. Pero realmente eso no tiene ningún estudio, o sea, como comentas, no hay ningún estudio que realmente diga, si alguien trae implantes, va a generar estos síntomas, ¿ok? Entonces es bien importante que la gente no se deje o guiar por lo que dicen todas estas personas, ¿ok? Porque realmente lo dicen como justificando algo o haciendo una asociación nada más, porque realmente no lo es, ¿sale? Es como si alguien tiene algún hábito y ese hábito lo relaciona a cierto síntoma, pero realmente no es así. No está comprobado. No está comprobado. O sea, esos síntomas que dicen tener pueden venir de cualquier cosa. O sea, pueden venir, y sobre todo son signos muy inespecíficos, ¿ok? Muy variables, de hecho. Debilidad, cansancio, mareo, todo eso lo generan muchísimas cosas, ¿ok? No solamente unos implantes, o sea, no tiene relación. Entonces, realmente aquí lo importante es que todos esos pacientes requieren revisiones, ¿ok? Mientras estén con revisiones y obviamente estudios científicos, por ejemplo, estudios de imagen, que se pueden hacer ultrasonidos, mastografías, esto quería preguntarle, ¿no bloquea nada ahora que yo tengo que estarme haciendo estudios constantemente? Se pueden hacer todo. Se puede hacer todo. Cualquier paciente que tiene implantes puede hacer su vida normal. Puede amamantar, se puede hacer sus estudios de mastografías, sus chequeos de cáncer como una persona normal. Obviamente hay técnicas especiales para los pacientes que tienen implantes. Pero ya la mayoría de los técnicos, radiólogos, saben todo ese tipo de técnicas. Claro. Que obviamente, porque es muy frecuente. O sea, cada vez los pacientes se ponen o hacen más el uso de los implantes. Entonces realmente esto es algo muy frecuente. Entonces, ahora sí, lo que sí puede pasar es, por ejemplo, las complicaciones más frecuentes de un implante. ¿Cuáles pueden ser? ¿Ok? La principal complicación a largo plazo es lo que se conoce como una contractura capsular. ¿Ok? Entonces, todos los implantes de mama es un cuerpo extraño que nosotros introducimos al cuerpo. Entonces, este cuerpo extraño, el cuerpo lo reconoce y entonces forma una cápsula alrededor de él como aislándolo. ¿Ok? El cuerpo se protege, entonces aísla el implante y esta cápsula tiene que estar delgado a lo largo de toda la vida para que no haya ningún problema. Si esta cápsula se hace gruesa, lo que puede pasar es que deforme el implante. Entonces, esto es lo que lo deforma, lo apachurra, entonces se ve la mamá normal. Ahora, pero esto para que llegue a pasar, pasan años. ¿Okay? Aproximadamente más de 10 años. 10 años, 15 años, es algo que no se puede saber, es algo que nosotros no podamos decir, va a pasar esto, porque como es a largo plazo, la verdad cada paciente responde diferente. Claro. Pero lo importante aquí es que los primeros signos que empiezan a aparecer con esto es, uno, dolor, empieza un dolor intenso en alguna mama. Y el segundo signo es que se empieza a poner duro. El implante se pone duro, o sea, van a notar que una mama está más dura que otra. Entonces, si tienen estos dos signos, es importante que vayan con su cirujano a revisarse, ¿ok? Hacerse estudios. Hay estudios de imagen que detectan el tamaño de esa cápsula y pueden definir si está contracturado o no. Ok, lo voy a interrumpir con algo acerca de lo de esa cápsula. Lo que se hablaba de esta enfermedad, volviendo al tema, es que esa cápsula habían encontrado células cancerígenas. O sea, a ese punto se llegó a hablar de la enfermedad del implante, que esa cápsula es la que al producirse por tener un cuerpo extraño, produce cáncer, o sea, el cáncer del implante, pero la verdad es que, como le digo, no encontré yo estudios suficientes. Y platicándolo con usted en un momento también me dijo que no, o sea, esa cápsula realmente es tejido. Es un tejido que el cuerpo produce ante un cuerpo extraño, ¿okay? Cuando alguien se clava una astilla, eso genera un cuerpo extraño y forma una cápsula, y es la misma cápsula, ¿ok? Todo lo que ingresa al cuerpo que es extraño, el cuerpo va a reaccionar. Quiero volver a este tema de la parte reconstructiva, pues como fue mi caso, si bien no fue directamente como lo dijimos ya que yo perdí un seno, pues frente al espejo yo sí
veía algo que no me gustaba, o sea, era algo que me recordaba ese momento tan complicado que fue la cirugía. Y tal vez muchas mujeres ven esa parte como algo superficial, que realmente pues no vale la pena someterse a un procedimiento así para arreglar algo que tal vez se puede disimular con un tipo de bra o lo que sea, pero pues volviendo a la parte pues, más importante de quererse realizar un procedimiento así, que es la parte emocional, ¿no? La parte de la seguridad. ¿Cómo ve el cambio en sus pacientes? O sea, cuando vienen con una circunstancia así tan marcada y después de la cirugía. Mira, obviamente todas estas pacientes que llegan aquí es por un motivo. Realmente vienen porque están teniendo algún problema, ya sea en el autoestima, ¿ok? Todas las personas que llegan aquí llegan con una autoestima bajo porque a lo mejor pues no se ven bien, ellas creen que no se ven bien, ellas perciben que hay algo que no está bien en su cuerpo y obviamente también esto genera que empiecen a tener otras complicaciones pues, en su autoestima, ¿okay? En su ambiente laboral, en su ambiente familiar, porque realmente cuando alguien no se siente a gusto consigo mismo, realmente no va a lograr una buena adaptación en el entorno social, ¿ok? Entonces, todas estas pacientes que llegan, nosotros les ofrecemos obviamente algo positivo, ¿ok? Un buen cambio, que realmente se sientan a gusto, aumentarles la autoestima, pero sin exponer o sin generar riesgo en su salud, que eso es también importante, que no operarse cuando hay algún riesgo. Claro. Entonces, todas estas pacientes, por ejemplo, de reconstructiva, que llegan con unas secuelas de cáncer, este tipo de pacientes llegan, obviamente, pues ya curadas, ya que las dieron de alta, pero realmente llegan con un trastorno emocional muy, muy grande. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, les cortaron una parte que es muy importante en la feminidad de alguien, ¿ok? Entonces, les quitaron una mama, no tienen pezón. Entonces, a veces, realmente, si no tienen ese apoyo familiar, hay personas que no tienen ese apoyo del esposo, el esposo ya no las quiere ver, ¿ok? El esposo cree que ya no son dignas de estar con él. Entonces, realmente empiezan a tener muchos trastornos psicológicos que acuden con nosotros realmente para no solo mejorar la parte reproductiva, sino también la parte emocional. Claro. ¿Okay? A alguien regresarle o poderle ayudar con una reconstrucción de mama, pues realmente es algo con mucha satisfacción para nosotros porque el cambio es impresionante. ¿Okay? Y de hecho hay muchos programas que pueden ayudar a todo este tipo de mujeres que obviamente han sufrido de cáncer, que realmente las apoyan. Entonces, como para al punto de cubrir la cirugía y la parte también psicológica. Cubrir la cirugía y obviamente la parte psicológica. Hay muchas asociaciones que ayudan a esto, entonces para que las personas se acerquen, ¿okay? Y todo este tipo de cirugías pueden encontrar muchos recursos, apoyo, porque son cirugías caras. ¿Okay? Una reconstrucción de mama lleva varios procesos, entonces es una cirugía cara que a lo mejor no tiene las posibilidades, pero hay muchas asociaciones que pueden acudir y obviamente llevarlas en todo este proceso. Y bueno, yo lo veo de esa manera, si hay asociaciones que se encargan como de cubrir esta parte es porque realmente lo ven como algo importante, ¿no? O sea, realmente más allá de pensar en el físico, de si tienes una mama o no, o si la tienes bonita o no, tiene que ver, en mi caso, y lo digo de manera personal, con dejar atrás esa etapa, ¿no? Dejar atrás ese momento complicado que fue, en mi caso, haber tenido una cirugía tan grande que si bien salvó mi vida, pues eso no significa que no quiera cambiar algo como una cicatriz, ¿no? Una mama aplastada o comprometida. Y en el caso de muchas mujeres, cuando lo ven como una posibilidad inalcanzable económicamente, tal vez pues se aíslan en la parte depresiva, en la parte de, pues sí, de estancarse en lo que pasó, ¿no? Como decía, el apoyo de la familia, del esposo, de los amigos es súper importante, pero también encontrar, como lo hice yo, un buen cirujano que realmente esté enterado de eso, porque no todos los cirujanos plásticos realizan reconstrucciones, o sea, esto es como, ¿qué sería? ¿Como una subespecialidad o es una especialidad la parte reconstructiva? Es una subespecialidad, pero realmente también depende mucho del hospital en que te formes. Normalmente esa es la parte importante. Nosotros, donde yo tuve mi formación en el hospital, que es el Hospital Civil de Guadalajara, ahí en ese hospital hay un programa específico
que atendíamos a todo este tipo de pacientes que eran de secuelas del cáncer. Entonces, esta asociación les cubría todos los gastos a estos pacientes. Obviamente era mucha la lista de espera, pero realmente valía la pena, porque cambiaban vidas literalmente. Entonces, obviamente también depende del tipo de formación que tengas en este ámbito, ¿ok? Te puedes, obviamente, estar en una institución donde se hace esto, entonces la gente se empieza a interesar. Y nosotros también como cirujanos empiezan a haber un entrenamiento en este tipo de procedimientos. Como ya tener más experiencia y Claro. saber ubicar como qué situación tienes. Claro, porque obviamente eso es muy importante, que el entrenamiento que tenga un cirujano para ir detectando todo este tipo de cuestiones, ¿ok? Entonces, ahí en Querétaro, bueno, todos los hospitales que se les llama de tercer nivel, que son los que atienden este tipo de pacientes, pues están ubicados, por ejemplo, en ciudades grandes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son realmente lo que atienden este tipo de cirugías, porque es difícil que aquí en un hospital público se haga ese tipo de tratamientos, ¿ok? Pero hay asociaciones que nos pueden ayudar. Bueno, como lo platiqué yo al principio del video, para mí fue muy importante pues hacer una empatía, tener química con el doctor, que realmente escuchara mis necesidades, que realmente él viera qué era lo que yo quería. Pero usted como médico, ¿qué es lo que ofrece realmente para este tipo de situaciones en las que la paciente, más allá de querer algo estético, también busca algo reconstructivo que suba su autoestima? O sea, ¿qué es lo que realmente el paciente tendría que buscar si no están aquí en Querétaro, si no pueden viajar aquí? Que si pueden viajar sería mejor, pero bueno, si están en otra parte del mundo, como yo sé que muchas personas nos siguen, ¿qué es lo que tendría que buscar ese paciente en su médico? Yo creo que el punto importante es, uno, buscar que sean cirujanos plásticos reconstructivos certificados. ¿Ok? Ese es el primer punto importante, porque realmente un cirujano plástico certificado tiene un aval, ¿ok? Tiene un aval previo de una asociación, de un consejo, que realmente tiene o capacita a todos estos cirujanos para que estén, o para que puedan hacer todo este tipo de procedimientos, ¿ok? Eso es lo primero. Segundo, obviamente que tenga experiencia en ese ramo, ¿ok? Normalmente a veces cada cirujano se va enfocando a ciertas áreas, ¿ok? Hay cirujanos que pueden operar pura mama, otros que pueden operar pura nariz, ¿ok? Entonces es importante que se enfoquen a cirujanos que tengan este entrenamiento a las áreas que quisieran tratar, ¿ok? Y obviamente el tercer punto es, como tú mencionas, es tener esa química, ¿ok? Porque hay muchos cirujanos que son excelentes, ¿ok? Puede haber 10 cirujanos que son excelentes. Yo creo que lo importante es que si tú te sientes a gusto con un cirujano, ese va a ser tu cirujano, ¿ok? Porque realmente nadie puede decir yo soy mejor que otro. Claro. Realmente pueden tener la misma preparación, pueden ser buenos, pero realmente lo importante es que las personas se sientan a gusto, que hagan esa química con el doctor, con el cirujano, porque de eso también va a depender todo el manejo, ¿sale? Okay. Si tú estás bien con tu médico, con tu cirujano, obviamente eso va a traer que haya un buen acato tanto del paciente como del médico. Entonces, y esto va a traer mejores resultados a la cirugía, ¿okay? Entonces yo creo que esos 3 puntos son importantes para alguien cuando quiere escoger a un cirujano. Perfecto, doctor. Y pues bueno, obviamente este video lo enfocamos mucho en lo que fue mi caso, en lo que fue mi cirugía, pero usted tiene como que muchísimos procedimientos que ofrecer y pues me gustaría que los mencione, porque tal vez alguien está viendo este video no necesariamente interesado en solamente una cirugía de mama y bueno, menos reconstructiva, tal vez quieren saber si el doctor realiza abdominoplastías y pues obviamente sí. Nosotros estamos enfocados realmente a la área reconstructiva y estética, ¿ok? Entonces hacemos mucha cirugía facial, ¿ok? Hacemos abordajes de rinoplastías, cirugía de párpados, cirugía de cuello, rejuvenecimiento facial, y en la parte corporal también realizamos solamente muchos aumentos de mama, también mucha cirugía de abdomen, abdominoplastías, liposucciones, aumento de glúteo. Eso es en general la parte estética que abordamos. Y obviamente en la parte reconstructiva también realizamos reconstrucción de mama, realizamos
cierre de heridas, ¿okay? Todos los tipos de cierre de heridas complejos que tenemos. Apoyamos también a muchos cirujanos a hacer cierres porque hay heridas que se abren, entonces necesitamos hacer cierres, apoyamos en esa área, pacientes quemados, hacemos también esta parte reconstructiva que obviamente incluye nuestra especialidad. Que es la parte como de la piel, ¿no? O sea, de claro. que la piel vaya sanando. Sí, sobre las heridas, como fue en mi caso, cuando hicieron mi cirugía, cerró un cirujano plástico, o sea, con la intención de que la cicatriz fuera como lo menos, no sé, como llamativa, claro. No sé cuál es la palabra, pero pues aún así, pues están mis cicatrices que las van a hacer. Pero bueno, fue una cirugía muy grande, entonces... Pues, doctor, yo le agradezco muchísimo, obviamente fuera de este video, el hecho de que pues me dejó bien bonita. Estoy muy contenta, estoy muy satisfecha. Yo lo expresé hace mucho tiempo, mi preocupación más grande era cómo me iban a quedar, o sea, con la ropa era lo de menos, ¿no? O sea, realmente pues si el pezón me quedaba acá o acá, pues no se iba a notar, pero para mí sí era importante que los pezones se vieran bien, que esta parte que yo sabía que era complicada realmente quedara bien, y yo creo que le pensé mucho en someterme a la cirugía por eso, como por ese miedo de que no hicieran el trabajo que yo esperaba. Entonces realmente estoy muy contenta y por eso me atrevo así firmemente a recomendarlo. Y yo sé que, no sé, le van a llegar como muchos pacientes y muchas pacientes que más allá de querer como un cambio, pues como dice, pues también quieran como mejorar su autoestima, que quieran verse mejor, y como lo dice, pues es válido, ¿no? O sea, es válido. Yo creo que ahorita estamos en una época en la que, si bien hablamos de la aceptación física, también estamos hablando ya de una época diferente en la que las mujeres deciden cómo quieren verse, ¿no? O sea, en la que las mujeres deciden someterse a una cirugía, ya las mujeres somos más independientes y entonces podemos pagar nuestros procedimientos y demás. Entonces, algún mensaje que quiera darle como a todas esas mujeres que tal vez le piensan por ese miedo, tal vez al qué dirán los demás, al saber si él está bien estar operada o no, que yo creo que le llegan muchas mujeres con ese miedo, ¿no? En mi caso yo me acuerdo que le decía, no quiero que se note, y ya al final dije que se note, no importa. Sí, lo que quiero aquí es que todas las personas sepan que realmente la consulta aquí con nosotros es realmente para revisar todos los aspectos, ¿ok? Realmente ustedes llegan con una idea, llegan con miedo, llegan con ciertos, pues obviamente hasta chismes que escuchan en internet, que ven, pero realmente aquí lo importante es que yo les ofrezco realmente toda la información que tenemos, todo lo que es verdad, todo lo que es falso, todo lo que puede pasar, todo lo que no puede pasar, todos los riesgos, consecuencias, y realmente es algo que nosotros sabemos porque obviamente lo estamos viviendo a diario. Entonces, pero que tengan la seguridad de que obviamente aquí cuidamos a todos nuestros pacientes, reducimos los riesgos con todos los protocolos que tenemos para que se sientan seguras, y obviamente les decimos o les damos sugerencias de qué es lo que les conviene hacerse, ¿okay? Qué es lo que no les conviene hacerse, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, porque realmente tienen que dejar de ver todos esos chats que tienen, ¿okay? Todas esas historias falsas que manejan, y realmente acudir con un cirujano para que les explique, para que las oriente, claro, y para que realmente se decidan a hacer un cambio que realmente es un cambio magnífico para la vida de cada paciente. Ay, pues muchísimas gracias, y pues con esto cerramos. Gracias, doctor, nuevamente estoy muy contenta de haber llegado aquí con usted, y pues estoy feliz, así que quien vaya a hacer una reconstrucción, aquí por favor. Gracias.